Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, no importa el lugar de México, el planeta o el universo desde el cual nos estén sintonizando esta nochecita de 22 de marzo de 2026. Ya ven, empezamos con el mismo show de ver si ya estamos transmitiendo bien, porque luego se nos hace bolas aquí el engrudo. Así que vamos a rematar que luego se nos enojan porque dicen, que no sé qué, que no sé cuándo. Pues sí, pero tenemos que ir revisando. A ver, vamos viendo, vamos viendo. Parece ser que ya estamos transmitiendo en vivo, parece ser que ya estamos escuchando. Ahorita lo vamos a checar, porque ya les digo. A ver, ya estamos, ya estamos. Eh, Muchas gracias. Aquí ya nos están diciendo eh, algunos temas. Gracias por los que nos están escuchando. Saludos, mi queridísimo Osvaldo Acosta. ¿Qué decir? Los meninos nos ganaron de gol de último minuto ayer. Ni qué hablar. Una semana muy movida, muy interesante. Varios temitas que vamos a platicar. Eh, Quiero comenzar estos primeros 3 minutos haciendo un pequeño anuncio que espero poder difundir. Aquí hay una cosa que le llaman que eh, chat, clip chat, algo así, le estaban diciendo que hay que decir, vamos a ver si es cierto. Clip chat, los invito a apadrinar a un cachorrito de Oceanican. Ya hemos hablado de Oceanican más de una ocasión, volvemos a hablar de Oceanican en esta ocasión. Fíjense que hace unos días nuestra amiga Areli de los Perros, o sea, la que trae ahí la batuta en Oceanican, presentó a dos pequeños perrijos, ya grandecitos ellos, entre ellos presentó al Monkiki, una chulada de animal como de 18 añitos el niño, que pues ya no fue adoptado entre su edad y en parte pues su colorcito, según ella comenta, no fue adoptado. Nosotros acá en la casa de ustedes tampoco podemos adoptar porque finalmente pues ya tenemos aquí dos perrijos, teníamos a la Tanuki, y hace unos días nos llegó de colado el Chocorrol, una historia bastante particular, el buen Chocorrol andaba ahí tristeando por la calle, estaba lastimadillo, lo trajimos y bueno, pues terminó, de refugiado terminó ya hasta con su cédula de identidad de la familia Rodríguez Suárez, entonces pues ya es parte de la familia el buen Chocorrol, entonces ya no podemos traer más hijitos, ¿verdad? Pero pues ahorita estamos con el tema de que Oceánica pues está pidiéndonos patitas de ayuda como siempre y nosotros determinamos que a partir de esa fecha que hace ya unos días, Chocorrol se convertía en el ahijado de Entre Estantes. Es decir, Entre Estantes va a estarle aportando, no mucho, pero algo le va a estar aportando al Chocorrol cada quincena, pues para sus croquetitas de él y de algunos de sus compinches, pues para que pueda servirles de algo. Ya empezamos hace unos días y en esas estamos. Entonces, pues vamos a estarle echando la mano a Oceánica, los de Entrestantes, adoptando al buen Monkiki, va a ser nuestro hijado. Y pues yo los invito a ustedes, si no pueden tener perrijos, pues en sus casas, pues busquen la página de Oceánica, que ya saben que está aquí entre la contactadera que tenemos de Entrestantes. Y pues échenle una manita, adopten un perrijo y ahora sí que sea un perriajadito y háganle el paro a Oceánica porque pues tiene 300 animalillos que cuidar, o sea, casi nada. Y pues cada pesito puede servir para echarles la mano. Me comentan el día de ayer un dato que con 50 pesitos le podemos echar el paro a 4 perrijos para que coman un día. No es mucho, pero algo les podemos ayudar. Así que desde 50 pesitos le pueden hacer el paro a Oceanican. Háganlo, por favor. Háganlo, por favor. Eh, ¿Cómo? Clip chat. A ver si es cierto. Segunda nota, pues estas notas estos días han estado bastante movidas, algunos días ya no nos dio como para empezar a revisar los temas, pero les cuento de manera muy general. Fíjense ustedes que pues esta semana ha sido totalmente electoral, así ha seguido, y ha sido electoral no solamente por lo que hay atrás con la presidenta y su dichoso plan B, que pues parece ser que va a ser de batea de babas porque ya se les hizo bolas otra vez el engrudo. Vamos a comentar un poquito la iniciativa, ya no tanto las barbaridades que ya exhibieron Kenia López Rabadán diciendo que de un plumazo quitaron la paridad de género en los municipios, ya no los números que dio Ricardo Anaya de que solamente tenemos 56 municipios con más de 15 ayuntamientos y tenemos casi 1,200 con menos de 7 y pues que como ahora ya va a ser obligatorio 7, entonces vamos a quitar 5, 10 regidores de más, pero vamos a meter
más de 1,200, ¿verdad? Entonces, pues, ¿dónde está la bondad de la iniciativa? La bondad no está ahí. No está ahí ni está, por supuesto, y lo hemos sostenido, lo vamos a seguir sosteniendo, en que el Senado tenga que recortar 15%, porque los senadores ganan menos que la presidenta. En las compensaciones es donde está el truco, y por supuesto que se van a ir contra los que menos derechos tienen, que son los personales de honorarios, de servicio técnico y de confianza. Eso ya está más que cantado, y con cosas tan nimias como sus vales de despensa, ¿verdad? Pero en fin, esa es la virtud que venden del recorte, porque al final de cuentas esos van a ser más becas para que la gente vaya y vote por Morena en el 27, ya al tiempo. Pero la verdadera trampa de todo esto está en la iniciativa que la presidenta está metiendo, pretendiendo empatar la revocación de mandato para 2027 para el mismo día de la elección. Y creo que vámonos un poquito para atrás. A ver, punto número 1. La revocación de mandato es un derecho que tiene el ciudadano de a pie. Ojo con esto, el ciudadano de a pie. Y como todo derecho, es potestativo. Yo lo puedo usar o no usar. Un ejemplo muy sencillo. Yo tengo derecho a viajar por toda la República, porque la Constitución me da ese derecho. Pero puede ser que a mí no me guste salir de mi casa, soy un misántropo, me la vivo encerrado. Entonces, decidí no ejercer el derecho a recorrer la República y nadie me puede obligar a eso. Pues es exactamente lo mismo con la revocación de mandato. Pero da la casualidad que hace 6 años, el anterior inquilino de Palacio pues empujó a unos de sus grupos afines a empujar la revocación de mandato más que como una revocación, como una suerte de ratificación. Y ahí está la trampa. La revocación es, no me gusta tu chamba, quiero que te quiten antes de que termines tu tiempo, te quiero correr antes, quiero rescindir el contrato que hice contigo. Pero eso lo hago yo como patrón. Y es muy importante porque cuando les dicen primer mandatario, no significa que manden, significa que nos obedecen, porque es un contrato de mandato. Yo soy el mandante y él es el mandatario. Yo como mandante, yo como quien le mando que haga cosas, en este caso, gobernar, pues les digo, ya no me gusta que estás haciendo, te voy a quitar. Pero soy yo ciudadano de a pie. Pues resulta que ahora están redactando las cosas de manera tal que parece que nos van a hacer el favor de preguntarnos si queremos que los quiten, pero además de eso, lo quieren empalmar con la elección intermedia. ¿Por qué? Y ahí está la trampa, porque con las reformas que están proponiendo, pues la presidenta va a poder empujar el hacer campaña a ella personalmente para, yo te quiero quitar, ay no, no me quites, mira, estoy haciendo las cosas re bien, soy re buena onda, soy re buena gente, estoy más preparada que un chicharrón preparado, diría uno de los animales de la Suprema Corte. Pues no, simple y llanamente, si yo no te quiero llamar a cuentas, no tengo por qué ser obligado a llamarte a cuentas. Y ahí viene esa gran trampa, porque la teoría es que ella va a hacer campaña para que no la corran, pero con los colores de su partido. Luego entonces, ¿a quién pretende, con la supuesta megapopularidad que tiene, que además se mueve entre los 60 y los 70 puntos, pues pretende beneficiar a su partido? Obviamente ya se dieron cuenta sus aliados, en este caso los del PT, que ahí hay una trampa tremenda, porque eso significaría que jalaría muchos votos para su partido y se los quitaría no solamente a la oposición, que pues podría ser, comillas, normal bajo la lógica de que le quiero pegar a los otros, pero también se les estaría quitando a sus aliados, y al quitárselo a sus aliados, ya dijeron los del PT que ellos estarían dispuestos a votar siempre y cuando, si se les va a dar la no colocación de la revocación de mandato exactamente el mismo día de la elección. Pues eso, pues a ellos tampoco les interesa mucho porque saben la trampa, pero a Morena sí le interesa. Y ahí es donde viene el conflicto en este momento. ¿Qué va a pasar? Porque al final del día, Morena no va a querer cambiarle eso. Y bueno, en donde hay algunas líneas, pues sí, no hay mayor conflicto, pero donde hay las los temas de quitar estos puntos, estas trampitas, pues ellos dicen, no, muchas gracias, pero no, gracias. Entonces, pues espera en el papel, porque además ahora mandaron la iniciativa al Senado, como que pretenden que el Senado va a pasar más rápido y como consecuencia, en Cámara de Diputados se van a ver presionados a aprobarla. Pero ya las cuentas no les quieren salir. De hecho, el presidente del Senado, de la Junta de Coordinación Política, que es de Morena, el senador Ignacio Mier, pues ya se empezó a juntar con los del PT y el Verde, pues como para, oigan, pues échenme la mano, por favor.
porque no nos está funcionando así. Entonces, pues no les está resultando. Entonces, pues ahí está muy divertido el tema. ¿Qué va a pasar? Pues sospechamos nosotros eh, que no les va a dar la aritmética parlamentaria y como consecuencia no va a funcionar. Oigan, tenemos aquí mensaje de alguna persona y nos pregunta que qué pasa si no tienen Facebook para entrar al programa en este primer momento. Bueno, traten de darle el Facebook así normal y abra. Si no se puede abrir, no se preocupen. Desde ahorita les avisamos y los volvemos a saludar. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. No importa el lugar de México, el planeta o el universo desde el cual nos escuchen. Terminando el programa, se sube a la plataforma de YouTube entre Stand CMX. Ahí se queda el programa una vez que lo hemos grabado, por si no lo vieron o lo quieren repetir. Obviamente no estamos transmitiendo en simultáneo porque no podemos, pero terminando la transmisión de hoy, subimos el video a YouTube y con todo gusto ustedes lo pueden ver en ese momento. Pues ahí la iniciativa de la presidenta hacia el Senado y lo que se espera. Ahora bien, seguiremos con el Senado de la República. Fíjense que el día jueves se presentaron dos iniciativas en materia de reforma electoral precisamente y además pidieron que se discutan todas las reformas juntas. Ahí es donde va a empezar también el show. La primera la presentó el senador Marco Cortés. Y bueno, pues pretenden obviamente criterios de desempate, que se les dé el reparto de las plurinominales de una manera más equitativa, se evite la sobrerepresentación tramposa. Y la otra iniciativa la está presentando el senador Manlio Fabio Beltrones a nombre propio. Recordemos que desde que inició la legislatura, el senador Beltrones está sin partido. ¿Por qué? Pues porque está agarrado del chongo, que es raro, con Alito Moreno, el presidente del PRI. Entonces, pues, en esa lógica, él presenta motu propio una iniciativa en la que está pretendiendo que se quite el dichoso 8% de sobrerepresentación, que es una fórmula tramposa, que obviamente se inventó con el PRI y que ahora han aprovechado Morena y aliados. Y dos, que se reparta conforme dice la Constitución. En este caso es que para repartir plurinominales se requiere que el partido presente por lo menos 200 candidatos en cada uno de los distritos uninominales para que tengan derecho a plurinominales. Y que entonces el término ahora sea que se presenten los 200 por actor político. Es decir, una coalición va a contar como partido, no como grupo de partidos, que fue la interpretación tramposa que dio el tribunal para repartirle a los aliados de Morena, que no me han presentado 200 candidatos. Entonces, bajo esa lógica, pues no hay manera de una sobrerepresentación artificial. Lo más seguro es que esas iniciativas tampoco pasen, pues todos van a tener ese mismo destino, pero ahí es donde ellos también pretenden ver. Y bueno, vamos a seguir un poco con lo electoral. Clip chat. Fíjense ustedes que el 19 de marzo, no fue el corrido de la lasaña y el rocillo, aunque así comienza. Un 19 de marzo, pero del ya lejano 1985, fallecía en la ciudad de Denver, Colorado, el licenciado Jesús Reyes Heroles. Para los que de historia y de derecho electoral saben, Jesús Reyes Heroles es uno de los políticos intelectuales, tal vez el último político intelectual que tuvo este país de alta estatura. Claro, ahí tenemos también a Carlos Castillo Peraza por el PAN, pero no es tan alto su bagaje. Por supuesto, Alberto Castillo por la izquierda. Pero en este caso, don Jesús Reyes Heroles vio la necesidad de reformar desde adentro el sistema político y en 1977, va a ser 50 años, presentó una reforma electoral, la primera gran reforma electoral y de la cual se desprenden muchas de ellas y gracias a las cuales en su momento los hoy diputados o que quieren acabar con los diputados plurinominales como el ínclito Pablo Gómez, que llegó a diputado plurinominal por vez primera gracias a la reforma de Reyes Heroles por el Partido Comunista, pero ya se le olvidó, bueno, no se le olvidó, ahora que está ensoberbecido por el poder, quiere quitar esa fórmula para que las minorías sigan sin ser escuchadas. Pero don Jesús Reyes Heroles, en 1976, y es muy interesante cómo se fragua esta reforma electoral. En 1976, en las elecciones de agosto de ese año, el PRI no tuvo ningún rival para la elección presidencial. El candidato presidencial del PRI fue José López Portillo. El Partido Acción Nacional, que era el partido de oposición en ese momento, tuvo un conflicto muy fuerte a la hora de presentarse a la Convención Nacional.
se necesitaba un porcentaje de votos para que el candidato electo pudiera ser verdaderamente candidato, y la diferencia fue un porcentaje mínimo, como de 2%, y al no haber una unanimidad, no haber un acuerdo, el PAN se abstuvo de presentar candidato. El PPS y el PAR siempre presentaban como candidato presidencial al candidato que ponía el PRI. El Partido Comunista presentó candidato, pero el Partido Comunista no presentó, no podía tener reconocimiento porque era ilegal. Y aunque muy pocos lo recuerdan y es muy interesante, en 1976, eh, Beatriz Peniche Barrera, no es cierto, ella es quien fallece. Se nos fue. Hubo un partido feminista, supuestamente, y ese partido feminista presentó candidata presidencial que no fue reconocida, evidentemente, porque no había registro tampoco de ese partido. Pero es la primera vez en la historia de las elecciones que se presentó una candidata mujer a la presidencia, y obviamente no existe como tal una, una candidatura. Es hasta 1982 con doña Rosario Ibarra por el Partido Revolucionario de los Trabajadores que sí se presenta una mujer. Pero debe quedar finalmente eh, ahí anotado. Pero bajo esa lógica, imagínense ustedes que al no existir eh, una candidatura real que pudiera imponerse al partido institucionalizado, pues ya con el 90% de hecho, él decía jactancioso, con que mi mamá hubiera votado por mí, yo habría sido más que suficiente. Entonces, pues, era verdad, porque en México tenemos un sistema de mayoría relativa. Quien más votos gana, pues más votos obtiene y más puestos tiene. Entonces, pues, habría sido muy irónico, por llamarlo así. En fin, que bajo esa lógica, el, el entonces político que estaba en cierto ostracismo porque al imponer a José López Portillo como candidato presidencial, Luis Echeverría también se deshizo de Reyes Heroles, no se esperaba que José López Portillo invitara a Reyes Heroles. Echeverría no se esperaba que López Portillo invitara a Reyes Heroles como secretario de Gobernación. Y lo primero que hace Reyes Heroles es darse cuenta de la necesidad de una reforma electoral que tuviera tres cosas. Uno, legalizara al Partido Comunista y a los sinarquistas, el Partido Demócrata Mexicano. Dos, que creara una forma de representación que por lo menos le diera derecho a los grupos minoritarios de acceder al poder. ¿Cuál fue ese grupo? ¿Cuál fue esa fórmula? Los diputados de partido, primero 100, luego 200, que ahora se conocen como de representación proporcional. Y tres, de una manera semioficial, porque eso jamás se reconoció por el gobierno, cesar la guerra sucia en contra de los grupos armados y decretar una amnistía. La primera amnistía que se decretó en México. La segunda se decretó cuando el Frente Popular Zapatista, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, en 1976 comienza a pergeñar don Jesús Reyes Heroles esta reforma que la empieza a materializar con la llegada de López Portillo al poder y que en 1977 se materializa leyes. Fíjense ustedes, y no los traje aquí y ya no los pude acceder para mostrárselos, que en esos años la comisión electoral que se crea para toda esta reforma publicó un grupo de libros, 6 libros, que hablan de todo este proceso, hablan de la reforma electoral, hacen un estudio de la reforma electoral. Es más, denme un segundo y se los voy a arrimar porque los tengo muy a la vista. Y eso creo que sí es importante presumírselos. Fíjense ustedes que tenemos esta colección, se llama Reforma Política, Gaceta Informativa de la Comisión Federal Electoral. Se comienzan a publicar entre 1978 y 1979. El primer ejemplar es este, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y era la Constitución, obviamente, de aquellos años. El segundo es Evolución Electoral en el México Contemporáneo de
Luis Medina, que bueno, que es el ejemplar número 5 de la serie Ensayos. Y esta edición que tenemos nosotros es la primera edición de 1978. Tenemos, esta es una joya, la legislación electoral mexicana de 1812 a 1977. Y finalmente tenemos la entonces Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, la LOPE. Nos falta un ejemplar, no lo tenemos, fíjense ustedes, nos falta el ejemplar 4, que no tengo aquí la nación de qué son, pero buscándolo, si alguien lo tiene por ahí, no saben qué hacer con él porque está huerfanito, con todo gusto nosotros lo adoptamos. Y aquí están todos estos ejemplares que son la historia viva de esa reforma electoral que presentó don Jesús Reyes Heroles, que generaría sin duda alguna una revolución electoral. Pasaríamos del régimen de partido hegemónico a un régimen de partido fuerte con competencia abierta. Y todo ese proceso daría nuevas reformas que culminarían con la primera transición en el año 2000, una segunda transición en el año 2012 y otra en el 2018. Lo que de suyo, como bien dijo Reginaldo Sandoval del PT cuando se presentó la primera iniciativa de reforma que batearon, si estas leyes nos sirvieron para llegar y nos están sirviendo para mantener, ¿por qué cambiarlas? Si tenemos cosas importantes que hacer. Pero que se presente con esta reforma se hace armar un tinglado para regresar al régimen de partido hegemónico. Ya lo detectaron los mismos aliados de Morena y pues están en el estira y afloja discursivo, porque la presidenta se aventó a decir que el pueblo estaba viendo quién votaba por él y quién votaba en su contra, aunque luego los buscó para hagan el paro, voten conmigo, ¿no? O sea, primero les tiro, luego que mochenme la mano. Y ya se dieron cuenta. Va a estar muy interesante. No me atrevo a decir que no vaya a pasar lo que propone la presidenta, pero sí creo que va a ser muy complicado. Algo va a ceder, algo va a tener que dar, sobre todo en el tema de la revocación de mandato por la trampa que ya les hemos dicho. Y bueno, ya hacia el final les voy a contar otro tema electoral. Voy a ver la paginita para que ustedes ahorita les digo, estoy buscando la página. Eh, Fíjense ustedes que hay una eh, ah, ahorita les voy a decir. Está, ¿dónde está? Mm, ya tengo el dato porque es importante recordarla. En 1976, ya les dije, solamente hubo un candidato, José López Portillo, pero surgió una agrupación que se hacía llamar Partido Femenino y su candidata fue Mariana González de Boy. Así que doña Mariana González de Boy, del Boy, de quien muy pocos han hablado, tuvo la honra de ser la primera mujer postulada a la presidencia de la República, desgraciadamente por un partido sin registro. Y es hasta 1982 cuando doña Rosario Ibarra de Piedra, no como la piedra de su hija, así se pide la hija, Piedra, doña Rosario Ibarra de Piedra es postulada candidata a la presidencia por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y no, no me equivoco. Volvió a ser postulada en 1988 y acompaña a Cuauhtémoc Cárdenas y a Maquio Cloutier en aquellas protestas cuando el sistema se cayó. Por cierto, una nota al margen, señora presidenta. Eh, ¿Quién sabe si Cuauhtémoc Cárdenas habría sido nuestro primer presidente en el 88? Porque él mismo declaró en sus apuntes sobre mis pasos, y aquí también lo tenemos en esos estantes, que aceptó la reunión con Salinas de Gortari y lo reconoció tácitamente como presidente de la República, cosa de lo cual lo acusó años después Porfirio Muñoz Ledo, le reprocharon a Porfirio Muñoz Ledo, pero al final fue verdad. Pero en fin, ese es otro tema. Les voy a presentar Flipchat, a ver si es cierto que eso funciona así. Les voy a presentar una página que se llama espejoelectoral.org. El día jueves se presentó espejoelectoral.org,
¿Qué pretende ser espejo electoral? Pues vamos a lo que ellos nos platicaron. Desgraciadamente, pues esto fue el jueves, inmediatamente les hice la invitación a través de YouTube, que es donde ellos se presentaron. Quedamos que sí, pero que mandaba el correo y demás, no nos dio para coordinarnos el día de hoy. El día jueves ya no me dio tiempo de mandárselos, el viernes anduve a la loca, entonces ya no nos dio el tiempo como tal, pero les cuento que Espejo Electoral surge ante la inquietud de querer desaparecer operativamente los conteos preliminares la jornada electoral. Dentro de todo lo que están haciendo por ahí, también está ese tema de los conteos. Oiga, por cierto, saludos a Red Internacional de ONGs Quinto Poder, qué bueno que nos está viendo mi queridísimo doctor Rogelio, y mi querido Alfredo Pérez de Dios, gracias por sintonizarnos también. Les decía, la reforma, tanto la primera como ahora el plan B, están metiendo mecanismos para pretender que se quite el conteo preliminar y supuestamente se pase a los conteos distritales de manera directa. ¿Cuál es la virtud del conteo preliminar? Bueno, que nos va dando una primera aproximación de cómo van a quedar los resultados electorales. Y bajo esa lógica, pues evidentemente nosotros ir viendo cómo se van a, quién puede ganar la gubernatura, o cómo van a quedar las cámaras, etcétera. El que esto ya no exista puede dar pie a que en las casillas haya ganado un partido y en los conteos mágicamente gane otro. Espejo Electoral, al surgir bajo esta lógica, pretende ser una suerte de espejo de conteos. Es decir, los que se den de alta en esta página van a poder presentarse a la casilla, tomarle una foto, varios de ellos van a registrarse como observadores electorales, van a estar en los conteos como observadores, van a tomar la nota, van a tomar la foto de la sábana que se pone al final del conteo y la van a mandar a una página de internet que es de ellos para que ellos vayan subiendo esos datos. Hay muchos puntos que yo quisiera comentar con ellos, la iniciativa de suyo es interesante, la estuvimos revisando, como les digo, aquí se las vuelvo a poner, se llama Espejo Electoral, ORG, su ahorita pues se van muy pocos, el conteo electoral debe ser idéntico al conteo oficial. Y en teoría, si eso no funciona, algo raro va a haber ahí. Ahora, nos están dando un correo electrónico. El correo electrónico, pues si le quieren preguntar a la gente, es quetza@espejoelectoral.org. Y pues está su página, espejoelectoral.org, su página de YouTube, que es la misma, y ahí pueden ustedes ir checando. Ya les mandé la invitación para después de Semana Santa, porque en Semana Santa, bueno, pues mucha gente no va a estar, de por sí, pues el día, ustedes saben que nuestro programa es muy atípico, cerramos el domingo con este programa, a veces la gente nos escucha en vivo, otras veces no nos escucha así, pues la idea es que haya el mayor número de gente posible, entonces nuestra intención es que ese día podamos platicar con ellos, haya mucha gente escuchándonos, la más que se pueda, más la retransmisión que hacemos en YouTube, y esto empieza a entrar. Ya están trabajando con la elección de Coahuila, que es la que se viene. Va a ser muy interesante. Vamos a estudiarlo. Ojalá y funcione espejoelectoral.org. Ojalá y nos acepten y coordinemos la invitación y estaremos sin duda alguna prontamente dándoles una respuesta y platicando con ustedes. No tenemos respuesta de ellas. Como les dije, se los mandamos el día de hoy ya sobre la carrera. Vamos a ver qué nos resulta. Y ya sobre el cierre, porque pues el día de hoy nuestro programa es breve, es corto, pues la nota obviamente que le dio color, por decirlo así, a la semana. El pasado jueves, aunque nos informaron hasta el día viernes, fallece Chuck Norris. Charles Ray Norris, nacido en 1940, que en la guerra de Corea aprende taekwondo y se convierte en Chuck Norris, y que se convierte en una leyenda de las artes marciales al lado de Bruce Lee en Operación Dragón, que hace películas de medio pelo, de hecho Rotten Tomatoes lo tiene como el peor actor de los últimos 25 años en el año 2020, en el año 2011, pero que por los años 2000 se comienza a ser famoso por una serie de factos, es decir, datos exagerados sobre su persona, y que incluso se vieron explotados en la película Los Indestructibles 2, donde en una escena cuando los indestructibles están a punto de ser derrotados, todos los demás de la nada son muertos, explotan las armas de los enemigos, y cuando la humareda se disipa, diría Piporro, aparece Chuck Norris caminando, y se le acerca a Stallone, que es el líder del grupo, y le dice, oye, me llegó el rumor de que te mordió una cobra rey. Y le contesta Chuck Norris, sí, sí me mordió. Y después de 5 días de dolor agónico,
la cobra murió. De ese calibre eran sus factos. De hecho, el primer facto que dijeron ahora que falleció es: Chuck Norris no murió, se cansó de esperar a la muerte y fue a buscarla él personalmente. Y obviamente se fueron unas más pesadas, por ejemplo, que cuando llegó que a él no le abrieron las puertas del cielo, él llevaba un duplicado de la llave y solito entró. Ese es el más ligerito porque hay otros más pesados, pero podemos añadir susceptibilidades en esta semana mayor, máxime que pues ahora, si los datos no me fallan, todavía no es Domingo de Ramos, todavía estamos en tiempo de evitarlo, pero decían que si Jesús caminaba por el agua, Chuck Norris nadaba por la tierra, así de ese calibre. Pues fallece Chuck Norris, se cierra un ciclo en la cinematografía de entretenimiento más que una gran cinematografía, se acaba un individuo que con sus asegúnes y bemoles pues marcó un antes y un después en las artes marciales y en el cine, y sin duda alguna pues dejará su impronta en la cinematografía. Con esta nota de color cerramos. Mañana 23 de marzo de 2026 se cumple un aniversario más, 32 para ser precisos, del artero asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional. 32 años después, su asesino confeso dice que es inocente. HBO Max estrena una serie. No sé, creo que vayan a dar ninguna noticia nueva y nos puedan decir con nombre y apellido quién fue el verdadero asesino de Luis Donaldo. Fueron todos, las malas lenguas dicen que está pelón que se sepa. Su hijo Luis Donaldo Colosio Riojas se ha labrado un camino propio, combinando su propio estilo, su propia popularidad y el peso del apellido, que al final de cuentas hace que mucha gente, pues, de menos de mi edad, que éramos de 18 años en aquella época, y gente mayor, recuerda a Luis Donaldo, entonces voltea a ver a Luis Donaldo joven, y los jóvenes que no conocieron al papá, pero que conocen al hijo a través de las redes. Una combinación interesante. Hace unos años, para ser preciso, en 2023, hace 3, cuando se empezaban a perfilar los precandidatos, por ahí se empezó a rumorar que se estaba armando la precampaña de Luis Donaldo Colosio Riojas por MC, al final no sucedió, pero que el lema era muy claro, y es un lema que la verdad cuando lo escuché, si lo piensan para 2030 tampoco suena mal. El lema era: ahora sí, Colosio. Pero es muy pronto, estamos en 2026 o no tan pronto, todo depende como lo querramos ver. El día de jueves, viernes, uno de los levaron, al que le apodan el oso, sacó su página para comentar qué pasa en Chihuahua. Creemos que esté haciendo pre-campaña, ¿verdad? Hay páginas donde impulsan a Luis Donaldo como candidato de gobernador a Sonora o a Nuevo León, tampoco creemos que lo estén haciendo a propósito. Y una página apócrifa ya salió a desmentirlo la susodicha, pero tampoco nos hace mala idea. Beatriz Paredes Rangel salió a decir que no es cierto que ella haya dicho que quiere ser candidata presidencial en el 2030, que no es cierto. Pero hay muchos prisas que dirían, no estaría mal. Entonces, pues quién sabe. Saludos a José Gabriel Ortiz, gracias por acompañarnos. En pocas palabras, la frase de don Fidel Velázquez de que el que se mueve no sale en la foto ya quedó más que rebasada. Ahora más bien es, si no te mueves, no sales en la foto. Nosotros aquí, mientras tanto, pues nomás nos movemos para platicarles y ir contando el día a día. Mientras tanto, no nos queda más que agradecerles su presencia. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, no importa el lugar de México, del planeta o del universo desde el cual nos estén acompañando. Hasta pronto.